A reading from the letter of Saint Paul Lectura to de the la carta Colossians. del apóstol San Pablo a los Brothers and colosenses. sisters, Hermanos, as you receive Christ ya que Jesus han the aceptado Lord, a Cristo walk in Jesús Him, el Señor, grow procedan in como Him, and cristianos. build upon Him, Arraigados en Él, and déjense establish in His construir y faith, afianzar en la Lord fe God, que les enseñaron, abounding in y thanksgiving. rebosen agradecimiento. See to it that no Cuidado one con accuses que you haya of alguno que los enemies capture con without esa the gospel, teoría que es una based on insulsa the tradition of patraña men, forjada y transmitida por according hombres, to the elemental fundada en principles los of God, elementos del mundo and not y no according en to Cristo. Christ. For in Him dwells the Porque es fullness en of the Cristo en deity, quien habita made bodily, corporalmente la plenitud and you de la have this divinidad, fullness in y por Him, Él, que es cabeza de todo that poder y having every autoridad, principality han and power, obtenido su plenitud. in Him you were also Por Él fueron circumcised también with a circuncidados con circumcision una not circuncisión administered que by no hands, hecha por hombres, by stripping off cuando the se yoke of the despojaron de yoke, los the bajos instintos circumcision de of su ser, Christ. por la circuncisión de You were Cristo. buried with Him in Por el baptism, bautismo fueron in which you sepultados were con also Cristo raised with Him y han through resucitado faith con in the Él power porque of han God, creído en la who fuerza raised de Him from the Dios dead. que lo resucitó. And even when you were dead Estaban in muertos por transgressions sus pecados, and the porque no uncircumcision estaban of your flesh, circuncidados, He pero brought you to Dios life les among dio them, vida en Cristo, having forgiven us all perdonándoles our transgressions, todos los pecados. obliterating the boundaries Borró el between us protocolo que nos and the legal condenaba commandments, con sus cláusulas post y era contrario a He nosotros. also removed it Lo from our quitó de en midst, medio, nailing it to the cross, clavándolo en la cruz calling the y principalities and the destituyendo por powers, medio de Cristo a los and poderes y established a autoridades. spectacle of them. Los ofreció un He did it in a espectáculo way in público triumph by y it. los llevó cautivos en su cortejo. Verbum Domini. The Lord is El compassionate. Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. I will exalt Te you, O ensalzaré, God, Dios my mío, mi Rey. and I will bless your name Bendeciré tu forever nombre and por ever. siempre jamás. Every day will I Día bless tras you, día te and I will bendeciré praise your name y alabaré forever tu and nombre ever. por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. The Lord is El gracious and Señor es merciful, clemente y slow to misericordioso, anger, lento a and la great in cólera y kindness. rico en The piedad. Lord is good El to all, Señor es bueno and con todos, compassionate to es all his cariñoso servants. con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Let all your works Que give you todas thanks, O tus Lord. criaturas te den And let gracias, the faithful Señor. one bless Que te you. bendigan tus Let fieles. them discourse Que of your proclamen la goodness gloria de tu reinado. and speak of Que your might. hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I chose you from the world. Te escogí de entre todos en el mundo para que pudieras dar fruto que durará para siempre, dice el Señor. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus departed to the mountain. Por entonces Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, a Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor.
Bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en el llano con un grupo grande de discípulos y del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Verbum Domini. Nost tibi Christe. Power came forth from El him. poder emanaba de él y los sanó a todos. It was prophesied, wasn't it? Fue profetizado esto por For you, the Malaquías. Son of Justice, Para will ti, arise. el Hijo de la Justicia se alzará con sanación en sus alas. Listen to the Messiah. Si prestan atención al Mesías, Handel's Messiah. es decir, de Handel, escucharán las hermosas palabras y la música de las profecías de lo que significaría que vendría Cristo, y entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos, Shall the lame leap like a calf y and así se saltará la palabra, y aquellos que no tenían habla perhaps most cantarán. powerfully, though, when it comes Quizás lo más poderoso del tema de la sanación son las palabras escuchadas el Viernes Santo for de the servant song. In Isaiah, la canción de Isaías 53, his stripes, que con sus rayas for we like somos sanados, porque nosotros como each to ovejas tomamos el camino erróneo, the Lord. cada uno por su cuenta. Sin embargo, Dios estuvo con ellos en cuanto a la Our transgression, culpabilidad de todos nosotros. Las transgresiones nuestras son obedience to God, desobediencias voluntarias en tantas formas, las que nos apartan de Él. Queremos seguir nuestro propio camino. Eso es lo que es el pecado, es lo que hace. Y the Lord laid el Señor pone sobre Cristo ahí en la cruz transgressions, estas transgresiones, estas divisiones, from God, estos enajenamientos en su cuerpo, en su carne, por sus rayas, por sus heridas, todas estas turned into diseminaciones que de pronto se convierten en unidad, en integración, y nos llama de vuelta. Él nos trae de regreso juntos. this is Esto healing. es la sanación que proviene de Jesucristo. It's so important that we understand Es tan importante que comprendamos de qué hablan las Escrituras, como el Evangelio del Día de Dios, que nos dicen que Jesús sanó a todos. Es fácil no comprender esto y reducirlo a algún tipo de una idea de que Jesús es una comodidad, que acudiremos a Él y se nos curará el dolor de cabeza, el cáncer, y que sí, Él sanará, como escuchamos, pero hay un contexto, un significado, y esas profecías que acabo de citar y muchas más están ahí para nosotros en el contexto. El Señor puso sobre Él las transgresiones de todos. En otras palabras, First of all, en primer lugar, Dios es el agente de la sanación. No es algún tipo de magia, no hay una fórmula, no hay una varita, no hay una poción que utilicen para sanar los cristianos, sino que es Dios. Y utilizará Él diferentes instrumentos, y Él es el sujeto de la sanación. En Cristo tenemos a Dios, que escuchamos en la primera lectura del día de hoy, y lo escucharemos otra vez más tarde. Es el quien hace la sanación, y la sanación consiste primeramente en la reconciliación con Él. about the relationship. Se trata de la relación con Dios, porque alguien puede mirar y decir, bueno, es Cristo o algún otro tipo de sanación, y fijarse en la sanación. Bueno, eso es lo que yo quiero, eso es lo importante,
Mientras tanto, no prestan atención a su relación con Dios o la falta de ello. La sanación en Cristo, en el Evangelio, forma parte de la proclamación del reino. Cuando Jesús envía palabras con los apóstoles diciendo en el capítulo 10 de Mateo, los envía y dice, vayan y proclamen el reino de Dios, sanen a los enfermos, eliminen demonios, alcen a los muertos. ¿Por qué? Pues porque estamos en una misión para acabar con la enfermedad, no porque el reino de Dios ha entrado en la historia humana y ha tomado posesión de ustedes y de su corazón, lo ha roto en la historia y demanda nuestra alianza y nuestra respuesta y está transformando a la humanidad como signo de ello. Sin embargo, han sanado a los enfermos porque la enfermedad, que a la larga puede datarse a la rebelión original de Dios, de Adán y Eva, que trajo consigo la enfermedad, la tragedia, la muerte. Esto ha sido sobrepuesto en su raíz. La gente anda buscando la sanación porque piensan que es magia y quieren ser curados. Quizás haya algo más radical, más importante, que tiene que ser abordado, que es la reconciliación con Dios. Por sus rayas somos sanados. Hay otro pasaje del Antiguo Testamento muy frecuentemente citado que me recuerda a uno de mis viajes por los sacerdotes en la vida que se dio en el cercano Medio Oeste aquí en Estados Unidos, hablando de charlas por lo general para las 7 de la noche o las 7:30. Esta charla, sin embargo, fue para las 7:14 p.m. Y mirando, quizás esto sea un error. No es a las 7:14. ¿Y por qué? ¿Lo saben? Lo pensé por un momento. Segundo Crónica, versículo 14, dice lo siguiente: si mi pueblo, que ha sido llamado por mi nombre, se humillarán y tratarán de buscar mi rostro y se apartan de sus malvados modos, yo acudiré a sanar su cita. Es una antigua cita del Antiguo Testamento para recordarnos de este tema. Pero fíjense que dice esto lo siguiente: la sanación proviene como la parte extrema de un largo curso de eventos. La gente se tiene que humillar. Lo opuesto era que cada uno de nosotros había perdido su camino de acuerdo con su propia manera de hacer las cosas. Yo he estado haciendo las cosas a mi manera. No, si el pueblo se humilla, se dan cuenta de que no son los que deciden en su vida, sino que soy yo. Y ellos oran, no por magia ni por amuletos, sino por oración, y tratan de buscar mi rostro. ¿Qué estamos buscando aquí? ¿Es fundamental nuestro propio bien que queremos o estamos buscando la cara de Dios? Pronto nos damos cuenta de que si vemos la cara de Dios, ahí encontraremos todo lo demás. Encontramos la cara de Dios, uno la encuentra y todo se le dará a uno. Así que la gente se humilla, se aparta de sus maneras malvadas de proceder y yo perdonaré sus pecados. Le dijo al paralítico primero, cuando fue a curar al paralítico, dijo: tus pecados se han superado, se han perdonado. Ahora levántate y anda. La raíz ha sido curada primero y entonces él dice: voy a sanarte, no a ellos. Es interesante la forma en que lo dice en Segunda Crónica, sino que sanaré su tierra. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él nos sana a nosotros en la comunidad. Él nunca quiere aislarnos, es cierto, hay relaciones con Él. Su relación es de uno con uno, cada uno de nosotros tiene
una relación muy personal con Cristo, que es únicamente Cristo, y cada uno de nosotros conoce la dinámica de ello, pero además es algo personal y directo. Nunca es aislacionista, nunca tiene eso por intención. Si uno se acerca a Dios, uno se va a acercar al pueblo al que él llama y ama. Si uno se acerca a él, su familia va a ser más cohesiva. Jesús dice que habrá división. Si en la familia de uno hay gente que lo rechaza, pero habrá división. Pero lo que él dice es que su relación con otra gente se convierte en algo mejor. Las comunidades se juntan, los miembros de esas comunidades se unen, así que Dios nos llama a nosotros, a la comunidad de la iglesia, para experimentar y para proclamar y para pasar a otros su sanación. Ahora, lo que hemos dicho ahora nos conduce a esta primera lectura de Pablo a los Colosenses. Es uno de los pasajes más fuertes. Especialmente Pablo está diciendo lo mismo que acabo yo de señalar, cuando dice que es en Cristo y no en la magia, ni en fórmulas, ni en supersticiones, ni en algún tipo de mirada superficial, sino es en Jesús, Dios, que nosotros somos reconciliados y por lo tanto ahí viene la sanación. Pablo está hablando con los colosenses, han aceptado a Cristo, sin embargo luchan. La comunidad está luchando con un número de problemas y asuntos. Hay filosofías seductivas, falsas, de gente que les quiere retirar de la fe, son supersticiosos. También es bueno decir que uno cree en Jesús, dicen ellos, pero también necesitan esas otras cosas mágicas. Sin embargo, Pablo dice, bueno, ustedes han recibido a Cristo, han escuchado el Evangelio, se han unido a la iglesia, así que anden en ella. Yo he recibido a Jesús y estoy salvado. No, en el catolicismo nosotros decimos somos salvados y se nos está salvando, pero es un proceso en que nosotros andamos. Eso es lo que dice Pablo, anden en ello. Utilicen estas analogías. Las raíces son muy profundas en Cristo y por lo tanto la fundación de una casa, por ejemplo, es sólida. Se arraíguense como un árbol de grandes raíces, construyan sobre esta fundación fuerte, establecida en la fe como se les enseñó. Una de las cosas que dice Pablo aquí es que no dejen que nadie añada a la fe. La fe es entregada en Cristo a los apóstoles, preservada y enseñada primordialmente por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos de la iglesia. Escuchamos esto también porque él llamó entre sus discípulos, todos somos la iglesia juntos, pero entre sus discípulos desde adentro de la iglesia, él ha llamado a los 12, Pedro y Santiago y Juan, y tenemos a todos los demás, porque Jesús dice que esos son los que tienen la responsabilidad, y nosotros como católicos nos regocijamos en ello por ser los obispos de la iglesia y debemos orar a diario por los obispos. En el medio de la oración eucarística siempre nombramos juntamente con la Virgen María y diferentes santos quiénes son las diferentes personas que se mencionan en esas dos personas, pues a nuestro Papa y el obispo de la localidad en que se celebra la misa. Así cuando decimos misa aquí en la EWTN, el obispo Robert Baker es mencionado, así como ustedes en sus parroquias, los que me estén escuchando, su obispo es mencionado porque somos una iglesia apostólica y por lo tanto los sucesores de los apóstoles son los maestros principales en las formas de la religión. Se nos enseña la iglesia y se nos ha entregado a nosotros esta fe católica y apostólica. No busquen nuevas filosofías seductivas. Jesús mismo, dice Pablo, van a venir y van a tratar de convencerlos de un evangelio nuevo. No le presten atención. No quiere decir que cerremos la mente. Siempre estamos buscando y sosteniendo un diálogo con la gente, pero
Debemos hacer saber que sabemos lo que hemos recibido y siempre será cierto. Nunca habrá un momento en que el Evangelio o el catecismo no sean ciertos. Ya, Dios no va a reemplazarlo con una visión de la Biblia en que el catecismo número 2 o lo que sea. No, la fe es lo que es. Siempre vamos a encontrar nuevas formas de expresarla porque la Iglesia siempre se está expresando en idiomas que comprendan, sí, decididamente, incluso la filosofía de nuestra época, y aquí en que el beato Juan Pablo II hizo una contribución grande porque entendió la filosofía moderna y pudo tomar las verdades de la Iglesia y del Evangelio y conectarlas con la filosofía moderna, no cambiándola, sino expresándola de manera que nuestro pueblo entendiera mejor. Así que no entiendan mal lo que dice Pablo, caminen en la fe con raíces profundas, siempre las mismas enseñanzas, pero siempre creativos en la forma que vienen a expresarlas. Hay ciertas cosas que tienen que ser rechazadas. Por ejemplo, él menciona que nadie le cautive con vacíos, de acuerdo con el poder elemental del mundo. ¿Qué quiere decir aquí con esto él? Bueno, pues uno de los significados de esto es que la astrología, el poder elemental del mundo, una de las cosas que puede traducirse, esto es las estrellas y los planetas. Alguna gente vivió o vive de acuerdo con el horóscopo a diario, y yo haré un poco de examen de conciencia porque alguna gente está sintiéndose mal, diciendo, bueno, hay algo malo en eso. Pero el asunto del horóscopo es que el día en que naciste, de acuerdo con la posición de las estrellas y planetas, es algo que determina algo acerca de cómo habrá de desarrollarse tu vida, no tan solo en el transcurso de tu vida, sino algo que te va a suceder o no suceder hoy. Baloney. No, no es cierto. Es Es Jesucristo en quien se deposita tu vida. Tú caminas en la palma de su mano, con raíces profundas, con fundamentos fuertes. ¿Quieres saber el curso de tu vida? Pues acude a Cristo. Esto es lo que dice Pablo. Cristo es todo lo que necesitas. Si nosotros pensamos que algo que hagamos hoy o que nos haga alguien a nosotros es la responsabilidad de alguna estrella a miles de años de distancia, es tan solo otra forma de abdicar la responsabilidad de nuestra vida. Y no tan solo la nuestra, sino la de aquellos que nos rodean. Alguien me duele o me ofende hoy, no voy a echar la culpa a una estrella, sino a él. ¿Y qué estás haciendo eso? ¿Por qué me lo haces? Si yo le duelo a alguien, no voy a echarle la culpa a una estrella, y uno dice, bendíceme, Padre, porque he pecado. ¿Ven lo que digo yo? No es la culpa de una estrella. Y en cuanto al transcurso de nuestra vida, bueno, ¿dónde está Jesús en todo esto? Señor, ¿qué tú me harás hacer? ¿Qué tienes en reserva para mí? ¿Cuál es tu voluntad? Muéstrame tu forma. Y sigue la lectura porque Pablo dice la totalidad de la deidad mora en Cristo corporalmente. No es tan solo un gran filósofo y un líder religioso, es Dios. Si Jesús no es de Dios, entonces tampoco es un buen hombre. Alguna gente dice, bueno, fue un gran líder, un buen hombre. ¿Qué hombre puede decir que es Dios cuando es humano? Si alguien no es Dios y dice ser Dios, no es un buen hombre, es un ente arrogante. No puede decirse que él sea un gran líder. Aquellos que piensen eso, no funciona. Él reclama ser Dios y por lo tanto sus seguidores, de acuerdo con nosotros, seremos la plenitud de la divinidad en él corporalmente. Así que Pablo está diciendo que está a cargo. Él es el Señor de la tierra, de las estrellas, del sol. Y a consecuencia de ello, uno tiene vida en su nombre y no se necesita una circuncisión. Las escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, hablan de la circuncisión de los labios, del corazón, de los oídos. No hay que tener parte de nuestro cuerpo que sea cortado, sino que todo lo que nos
enajena de Dios tiene que ser eliminado, y al ser eliminado uno estará puro para dar la bienvenida al cuerpo de Cristo, porque entonces la unión con nosotros es algo que se olvida. Aquí habla Pablo de un pagaré. Cuando uno examina su conciencia y uno dice, bueno, he aquí que hice esto y aquello, hice esto otro, o se me olvidó aquello, uno acaba teniendo un pagaré largo en que uno dice a Dios, bueno, hice un trabajo malo hoy con todos esos pecados. Y Pablo está diciendo, bueno, Dios te quitó el pagaré, se lo puso en la cruz, lo eliminó con su sangre. Entonces, por último, tenemos que concluir en esta imagen de aquí de la procesión triunfal, cuando los conquistadores conquistaban a los enemigos, hacían estas pausas o procesiones en que había un desfile con sus trofeos de los enemigos capturados, y Jesús ha hecho esto conquistando el mal. Él ha quitado nuestros pecados y todo mal en una procesión triunfal, que Él de hecho es el Señor para mostrarlo, y que a pesar de luchar con los males que no han desaparecido, lo que dice Pablo es que han sido conquistados en sus raíces y ha sido algo sobrepuesto. Todo conquista del mal es lo de un mal conquistado. Aquí tiene uno la injusticia, la discriminación, el prejuicio, el aborto, la eutanasia, el terrorismo. Estamos cerca del 11 de septiembre, en unos pocos días. El 11 de septiembre, todo tipo de violencia y opresión y pobreza, todo esto, todas estas cosas que sean eliminados como cautivas, conducidos por Cristo y trayéndonos a su reino de verdad y de vida, de santidad y gracia, de justicia, de amor y de paz. Y eso es la sanación. Y eso es la salvación. Sánanos, Señor, llévanos a tu reino, y que reconozcamos nosotros que tú, y tan solo tú, eres el Señor. Amén.